Lunes 12 de mayo de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Les invito para que hoy reflexionemos en torno a las distintas voces que pueden hablarnos y a la elección que tenemos nosotros de seguir a cualquiera de estas voces. Por eso vamos a meditar tres mensajes. Primero, ¿sigues la voz del pastor? Segundo, ¿sigues tu confusa voz? Tercero, ¿sigues la voz de los ladrones? Vamos con el primer punto. ¿Sigues la voz del pastor? Normalmente en América Latina no tenemos una cultura muy extendida en el tema de la crianza de ovejas. Por eso tal vez no es tan fácil para nosotros comprender estas figuras, estas comparaciones que utiliza el Señor. Resulta que normalmente los pastores agrupan sus rebaños en un mismo redil. De esta manera ahorran costos. Y es increíble porque 4, 5, 6 pastores distintos tienen rebaños mezclados en un mismo redil en el que pasan toda la noche, y sin embargo, al día siguiente, ellos llaman cada uno a su rebaño y las ovejas increíblemente van siguiendo la voz de su pastor. Por eso, el Señor utiliza esta bella semejanza y dice que este pastor camina delante de ellas. ¿Qué significa esto? Que el pastor está dispuesto a defender esas ovejas, está dispuesto a enfrentarse a los peligros. Esto para guardar adecuadamente el rebaño. Nos dice incluso Jesús que Él, como buen pastor, nos viene a traer vida en abundancia. Esto es lo que hace el buen pastor. Y Él habla y nosotros como ovejas tenemos que seguirle. Pero sucede que si nosotros no hemos sido ovejas de su redil, es decir, si no hemos tenido contacto permanente con el pastor, pues puede suceder que nos engañen otras voces y que oigamos la voz del pastor y no sigamos esa voz, o que oigamos la voz de otros que no son el pastor y sigamos esas voces engañosas. Aquí es donde debemos sacar una profunda enseñanza espiritual. Tenemos nosotros un verdadero contacto íntimo y permanente con nuestro querido pastor, que es Jesús. Nos esforzamos por escucharle permanentemente a través, repito, de la palabra de Dios, a través de la adoración eucarística, a través de la liturgia de la Iglesia, a través de una lectura de los signos de los tiempos, muy interpretada a la luz de lo que enseña el magisterio, de lo que enseña nuestra amada Iglesia. Nos esforzamos por escuchar de tal manera la voz de Cristo que aun cuando Él nos la susurre al oído, seamos capaces de percibirla. Y una vez percibida esa voz, una vez escuchada, seguimos esa voz. Que puede suceder también que la escuchemos, y la escuchemos con claridad, y sin embargo, decidamos no seguir al pastor. Es el misterio de la libertad humana. Sabiendo que solo Él nos puede dar vida en abundancia, somos capaces de ir detrás de la muerte. Segundo, ¿sigues tu confusa voz? Podemos decir que, además de la voz de Dios que habla nuestra alma,
también existe una voz propia que nos habla permanentemente. Y acá hablamos de una confusa voz. Y con esto estamos diciendo que no siempre nuestra propia voz es mala. Es decir, no siempre nuestras ideas, nuestras inclinaciones, nuestros sentimientos, nuestras intenciones son malas. Pero ahí es el problema, que no siempre son buenas tampoco. En ocasiones serán bondadosas, en ocasiones las inclinaciones que tenemos en nuestra alma, los sentimientos, las tendencias que hay en nosotros serán tendencias buenas. Pero en otras ocasiones debemos reconocerlo, esas tendencias no son tan buenas. Están llenas de egoísmo, están llenas de deseo de venganza, están llenas de mentira, llenas de hipocresía. Y ahí está el problema, que la voz propia que nos habla al interior es generalmente una voz bastante confusa. Por esa razón, no es de fiar. Escúchame bien, cuando no estamos adheridos a los criterios de Cristo, como un sarmiento se adhiere a la vid y bebe de la vid la savia que la alimenta, entonces fácilmente vamos a estar adheridos a nuestros propios criterios y vamos a terminar haciéndonos daño o haciendo daño a otras personas. Este es el tipo de gente que emprende todo sin Dios. Repito, gente muy buena, gente que se fía mucho de sus propios juicios, pero antes de tomar decisiones nunca piden a Dios discernimiento. Antes de decir algo, nunca suplican a Dios prudencia. Antes de hacer alguna cosa importante, nunca someten aquello a la voluntad de Dios. Confían tanto en sí mismos, escuchan tanto su propia voz, que no les importa lo que Dios les diga. Es más, en ocasiones hasta rehuyen deliberadamente a la voz de Dios porque están convencidos que su propia voz es más sabia que la voz de Dios. Es una tristeza porque en muchas ocasiones tú y yo nos hemos comportado así. En muchas ocasiones hemos empezado proyectos propios sin contar con Dios. Las mismas acciones cotidianas no están sobrenaturalizadas por la gracia. Nos levantamos sin siquiera pensar en Dios. Comemos sin dar gracias. Nos acostamos sin pedir perdón. Es decir, seguimos nuestra propia y confusa voz. Y créanme, tarde o temprano terminaremos arrepintiéndonos. Repito, no estoy diciendo que en sí mismos seamos personas malas, pero estoy diciendo que nuestro criterio no basta para tener vida en abundancia. Tendremos, a lo mucho, una vida mediocre, pero no una vida en abundancia como la que nos propone nuestro buen pastor. Tercero, ¿sigues la voz de los ladrones? Ya dijimos que debemos seguir la voz del pastor, pero que en ocasiones seguimos nuestra propia y confusa voz. Sin embargo, eso no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede suceder es que sigamos la voz de los ladrones. El Señor habla de algunos que llama bandidos, extraños, ladrones. ¿Y a quiénes se refiere el Señor en estas comparaciones? A los enemigos de nuestra alma. Escúchame, tu alma tiene 3 enemigos. El mundo o el ambiente mundano, el demonio, este ángel caído, y la propia carnalidad, nuestras inclinaciones desordenadas. Y diariamente estos 3 enemigos están susurrándonos al oído también, pidiendo que les sigamos. Pensemos, por ejemplo, en las tentaciones que proceden del mundo, los ambientes en que nos movemos. Puede que nosotros queramos ser auténticos católicos, queramos ser coherentes, queramos vivir una vida sólida de oración, mantenernos en estado de gracia. Pero luego el ambiente malsano en el que nos encontramos en ocasiones se constituye en una tentación constante. Una tentación al vicio, una tentación a la mentira, una tentación a la ira, una tentación a la apariencia, a la lujuria, a una vida pagana en general. ¿Sigues la voz del mundo o sigues la voz de tu pastor? También puede suceder que el demonio mismo venga a tentarnos. Las tentaciones del demonio se distinguen porque, como dicen los maestros de la vida espiritual, son normalmente tentaciones que llegan de manera imprevista. Son tentaciones muy intensas y se van rápidamente también, una vez se logran superar. El demonio también nos susurra al oído, y no estoy diciendo que esto sea una posesión demoníaca, ni que sea en realidad una acción extraordinaria del demonio. No, su oficio es tentar. Esto lo dice la Iglesia, esto lo dicen los grandes exorcistas, esto lo dice la angeología. La acción ordinaria del demonio es la tentación. Por consiguiente, es tratar de seducirnos, como sedujo a nuestros primeros padres, para que sigamos su voz y no la de nuestro Creador. Debemos estar atentos y debemos estar batallando contra este enemigo del alma. Pero también
podemos escuchar la voz de nuestra propia sensualidad. Como decíamos ahora, existe dentro de nosotros una confusa voz, pero aquí nos referimos específicamente a todas aquellas malas inclinaciones que existen dentro de nosotros. Por la herida del pecado original, quedamos con un desorden en nuestro interior, un desorden que la acción de la gracia purifica, sana, pero requiere de nosotros cooperación en la vida de la virtud. Y en muchas ocasiones, cuando no hemos cooperado lo suficiente, sigue habiendo dentro de nosotros ciertas inclinaciones muy fuertes que son voces muy seductoras que terminan alejándonos y llevándonos a la muerte. Y esto es lo triste, que cuando se sigue la voz de estos ladrones, siempre terminamos muertos, muertos en el alma, muertos a la vida de la gracia, muertos en nuestra relación con Dios, muertos en la caridad, muertos en el amor, muertos en el pecado. ¿Qué hacer entonces? Definitivamente esforzarnos por seguir la voz del pastor. Oremos. Amado Señor, hoy quiero seguir tu voz, quiero enamorarme de tu palabra, quiero que esa palabra llegue a lo profundo de mi corazón y me transforme. En tantas ocasiones he seguido mi confusa voz, en tantas ocasiones he seguido la voz de los ladrones y siempre ha resultado mal. Siempre he terminado alejándome de ti, fuente de la felicidad y de la libertad verdadera. Hoy te suplico la fuerza de tu Espíritu. Abre mis oídos, Señor. Di a mis oídos, éfeta, que se abran para que yo pueda escuchar tu voz y pueda ser transformado por ella. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, sigues la voz del pastor. Segundo, sigues tu confusa voz. Tercero, sigues la voz de los ladrones. Compromiso. Además de escuchar diariamente la meditación del Evangelio, vamos a tratar de difundirla para que muchos más escuchen la voz del pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.